doctora Harley Quinzel era una mujer ejemplar, estudiante destacada de psiquiatría en la Universidad de Gotham, admirada por todos por su físico y su actitud disciplinada, responsable y tranquila, con sueños por tener un hogar y hijos de una familia. Su destacada pasión por el estudio de la mente criminal la llevó a trabajar con el Joker, de quien posteriormente se enamora perdidamente. El Joker, a pesar de que amaba a la doctora Quinzel, tenía que cambiar sus principios morales, ya que estos interferían en su relación. Por ello, decide transformarla, exponiéndola a una descarga eléctrica en su cráneo, la cual le causa lesiones. I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really bad. Tras este trauma, la doctora Quinzel se transforma en la villana Harley Quinn. Debido a la lesión cerebral por el electroshock producido por el Joker, Harley Quinn dejó a un lado la idea de una vida organizada y correcta. Se convirtió en una persona incapaz de inhibir respuestas impulsivas, es decir, la nueva Harley Quinn sería una persona altamente extrovertida, desorganizada y atrevida. Entonces, ¿cómo una persona que era tan organizada, equilibrada, responsable y amable se puede convertir en alguien como Harley Quinn? Esto se puede explicar por medio del síndrome orbitofrontal. El síndrome disejecutivo orbitofrontal es la alteración de la corteza prefrontal orbital debido a una lesión que causa trastornos en la personalidad. La corteza orbitofrontal está conformada por las áreas 10, 11, 12, 13, 14 y 47 de Brodmann. Forman parte de la corteza prefrontal y tienen una relación con el sistema límbico. Su principal función es el procesamiento y regulación de emociones, estados afectivos y control de la conducta. Además, implica la detección de factores externos de beneficio y riesgo, lo cual permite a la persona ajustar su conducta. La corteza orbital recibe principalmente aferencias de la circunvolución del cíngulo, la corteza etorrinal, la amígdala y las áreas sensoriales. Además, posee eferencias sobre la corteza etorrinal, hipotálamo lateral, amígdala y corteza motora. Estas conexiones explican la función principal de esta zona. El síndrome disejutivo orbitofrontal fue descubierto a principios del siglo XX, en donde los investigadores focalizaron sus estudios en cambios de personalidad, trastornos de la motivación y regulación de conducta. El primer caso de este tipo de síndrome fue del trabajador ferroviario Phineas Gage, quien tuvo un accidente al cortar una barra de metal, la cual atravesó la parte frontal de su cerebro. Los investigadores decidieron analizar su caso debido a que a pesar de su accidente, no perdió la conciencia, habla o tuvo alguna alteración del área motora. Sin embargo, después de un tiempo, su personalidad se vio alterada totalmente. El comportamiento antisocial se ha asociado principalmente a daños en el área orbitomedial. Por lo tanto, al hablar de la localización de las funciones ejecutivas y de sus manifestaciones comportamentales, es preferible situarlas a los lóbulos frontales como un todo, debido a los múltiples sistemas de interconexiones existentes que determinan la sintomatología típica y que dificultan al encontrar un síndrome puro, sin características de los otros. En este sentido, el córtex orbitofrontal recibe y proyecta conexiones al córtex prefrontal dorsolateral, al polo temporal y a la amígdala. Asimismo, hay conexiones deferentes con el núcleo caudado ventral, continúa el circuito por el globo pálido, el tálamo y regresa finalmente al córtex orbitofrontal. En cerebros normales, las conexiones antes mencionadas permiten la comunicación entre el sistema límbico y la corteza frontal, es decir, permiten el control racional sobre las emociones. La región orbitofrontal inhibe las acciones inapropiadas, vetando los impulsos emocionales inmediatos producidos por la amígdala o el circuito de recompensa, es decir, controla la tiranía de los impulsos. Cuando hay una lesión en esta área, se presenta una disfunción en estas conexiones y el córtex orbitofrontal es incapaz de inhibir muchos de los impulsos racionales, por lo cual se presentan los siguientes síntomas. Carácter desinhibido. Las personas con este síndrome no son capaces de inhibir respuestas inadecuadas, no controlan sus impulsos de agresividad y tienen problemas al momento de respetar las normas sociales, es decir, desarrollan una personalidad antisocial.
Son personas imprudentes, agresivas, irresponsables, eufóricas, egocéntricas y no tienen estabilidad emocional. You're ruining date night! You sleep on the ground. Debido a la desconexión que implica este síndrome, las personas actúan antes de pensar, es decir, tienen falta de autocontrol, son desorganizadas y poco tolerantes. Hipersexualidad. Existe un aumento en la frecuencia, intensidad de fantasías, excitación, impulsos y conductas sexuales. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas. Baila mami, vente conmigo, así es, sola conmigo. Baila le gusta, vente conmigo, así es, sola conmigo. Baila mami, vente conmigo, así es, sola conmigo. Baila le gusta, vente conmigo, así es, sola conmigo. La moria se refiere al humor por cosas que normalmente no causan gracia. Los pacientes tienen una incapacidad por comprender el sentido de una broma y son conscientes de ello. Hi, boys. Harley Quinn. Huh? What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. Lady, shut up! Harley Quinn, nice to meet ya. Love your perfume. What is that? The stench of death? La hiperactividad se caracteriza por la dificultad para atender. Estos pacientes hablan y se mueven en exceso en momentos inadecuados. Además, parecen tener energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada. En el síndrome de utilización, la persona usa objetos sin ninguna finalidad o intención real. El trastorno atencional es la dificultad de focalizar la atención en una determinada tarea. Es decir, su alteración se encuentra en la atención selectiva y sostenida. Como por ejemplo, cuando Harley Quinn y su equipo están focalizados en la batalla, ella se distrae fácilmente en obtener la cartera. La conducta de imitación. La persona observa la conducta de otros y se comporta de manera similar. Esto se debe a que no es autónomo de su entorno y tiende a explorar cualquier estímulo que se le presente. La inestabilidad emocional se refiere a que la persona no tiene control sobre sus emociones, por lo tanto tiene saltos radicales de una emoción a otra. Como por ejemplo, cuando Harley Quinn mira cómo el Joker muere. Al principio se entristece y llora, pero a la llegada de sus compañeros cambia radicalmente su estado de ánimo sin dar importancia a lo que vio anteriormente.
Los niveles de neurotransmisores también se ven afectados en este síndrome y podrían explicar muchos de los síntomas. En pacientes con síndrome órbito-frontal se observa una reducción en los niveles de serotonina. Este neurotransmisor se encarga normalmente de mantener el equilibrio del estado emocional e inhibir las conductas impulsivas y de agresividad. Es por ello que otro síntoma posible de una lesión en esta área es el trastorno obsesivo-compulsivo. Los niveles de noradrenalina también disminuyen. Este normalmente activa el sistema parasimpático, inhibiendo las conductas de alerta del sistema simpático, por lo cual una disminución en este neurotransmisor causa en la persona un estado constante de excitación y alerta. Por otro lado, los niveles altos de glutamato en las áreas del sistema límbico explicarían la sobreexcitación del mismo sin una inhibición por parte del área prefrontal orbital. Por otro lado, la alteración en el sistema dopaminérgico conlleva a que los sujetos presenten un estado de exagerada defensa como reacción a un estímulo que clasifican como aversivo, posiblemente debido a que las proyecciones ascendentes dopaminérgicas del área tegmental ventral, especialmente en el cuerpo estriado ventral junto con el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, son factores claves para el inicio de comportamientos agresivos. Las benzodiazepinas poseen una estructura química cuyo mecanismo de acción potencia el efecto de un neurotransmisor endógeno llamado GABA. El GABA transmite un mensaje de inhibición a las neuronas con las que se pone en contacto para que disminuya la velocidad o dejen de transmitir. El GABA tiene un efecto general tranquilizante en el cerebro. De alguna forma ejerce como un hipnótico y tranquilizante natural del organismo. Las benzodiazepinas aumentan la acción natural del GABA, ejerciendo de esta forma una acción adicional de inhibición en las neuronas que producen sedación, sueño, eliminan ansiedad e incluso pueden emplearse como anticonvulsivos. Al igual que las benzodiazepinas, el ácido valproico aumenta los niveles cerebrales de GABA, disminuye los de aminoácidos excitadores y modifica la conductancia del potasio. También se utilizan beta bloqueadores como el propanol, litio y agonistas serotoninérgicos, los cuales ayudan a inhibir la sobreexcitación del sistema nervioso, aliviando medianamente algunos de los síntomas causados por la sobreexcitación del sistema límbico y la disfunción del orbital. Por otro lado, está el tratamiento psicológico, el cual, antes de establecerse, se deben evaluar los 3 sistemas de procesamiento de la información, que son input, performance y output. El objetivo del tratamiento psicológico en los síndromes disejecutivos es regular la conducta y orientarla para alcanzar las metas propuestas por la persona. En este tipo de tratamiento se debe medir la capacidad de espera, impulsos, interferencia y regulación emocional. Para lograr el objetivo del tratamiento se usan ejercicios neurocognitivos como por ejemplo Kaplan's Log, discriminación de colores, reacción de estímulo, los cuales ayudan a la estimulación de la atención, percepción, planificación y razonamiento. El CPT o Continuous Performance Test tiene por objeto mostrar en el monitor una serie de letras de manera sucesiva, una por vez durante 14 minutos. Se presenta un total de 400 estímulos. En esta tarea el paciente responderá oprimiendo la barra espaciadora lo más rápido posible cada vez que aparezca una letra X. Se le advierte que antes de cada X siempre aparecerá una letra O, que anuncia la aparición del blanco. Aunque no siempre aparezca una letra O, aparecerá una X. Así evaluaremos respuestas correctas, omisiones, errores de comisión simple, errores de comisión no target. Este último se da cuando el sujeto oprime la barra espaciadora ante una letra que no es la X, luego de presentada una O, es decir, actúa impulsivamente y piensa que después de la O necesariamente va a haber una X, aunque sepa que no es así. Se computan además los errores de espera, que son los que se dan cuando el sujeto responde inmediatamente luego de ver una O.
sin esperar a ver lo que viene después. También se consideran los tiempos de latencia. Este test evalúa atención sostenida, mecanismos de control inhibitorio y fatiga emocional. En el test de Stroop se le pide al paciente que lea el color de la tinta con el que están escritas determinadas palabras que también son colores, sin que coincida nunca la tinta con la palabra. El objetivo de este test es inhibir la tendencia automática y responder de manera controlada mediante la solución de la tarea conflictiva. Consiste en 3 tareas: la lectura de palabras, denominación de colores y por último la interferencia. La comparación de las puntuaciones obtenidas en las 3 tareas permite evaluar los efectos de la interferencia en el sujeto y su capacidad de control atencional. La sencillez de los estímulos y su breve tiempo de aplicación permiten usar esta prueba en casos muy diversos, como daños cerebrales, abuso de sustancias, demencia, psicopatología y entre otros, independientemente del nivel cultural del sujeto. Debido a que este tipo de síndrome involucra las zonas de lóbulos frontales, especialmente de la corteza dorsolateral, orbitofrontal y el córtex cingulado anterior, en estudios con resonancia magnética se ha evidenciado una reducción en el volumen de la corteza prefrontal. A través de otros estudios se ha evidenciado que la impulsividad relacionada a la agresividad aumenta a medida que baja la glucosa en la corteza frontal en pacientes con trastornos de personalidad. Comparando asesinos con personas normales en cuanto a la atención visual en relación a la activación prefrontal, se evidenció un hipometabolismo en los asesinos. En general, en personas antisociales y en este caso, en nuestro personaje, los cambios o diferencias en la activación cerebral en áreas relacionadas al procesamiento emocional o cognitivo se evidencia en áreas prefrontales y componentes del sistema límbico. Aunque la recuperación del paciente es muy complicada, se estima que alrededor de 4 años el paciente logra la capacidad inhibitoria y consigue adaptarse a las normas sociales ligeramente. Dentro de una posible evolución del paciente, se podría llegar a un cierto grado de inhibición de sus síntomas, es decir, provocar una limitación en sus cambios de personalidad, lo cual puede tardar un periodo de semanas o meses. Muchas veces el paciente parece normal y es capaz incluso de rendir normalmente los test de diagnóstico, dando a creer que no necesita atención especializada. Una permisible autorregulación es lo conveniente para una continuidad adecuada en la conducta del paciente. El caso de Harley Quinn se lo asocia a una desinhibición del lóbulo frontal o síndrome orbitofrontal, debido a que después de recibir un electroshock y ser sometida a una serie de ácidos, comienza a presentar sintomatología referente a estos. Por ejemplo, Harley Quinn adquiere de repente una personalidad totalmente desinhibida, que no reconoce normas sociales, o también conocida como una persona con rasgos antisociales, una pseudopsicopatía, con un humor que es poco comprensible o también conocido como moria, en donde la persona percibe cosas graciosas donde los demás no, o inclusive no logra entender los chistes de los demás. De igual manera, Harley Quinn pasa de ser una mujer tranquila y susceptible a su miedo a ser una persona fría. Se la ve como una mujer con actitudes poco prudentes, agresivas, eufóricas, egocéntricas e inestable. De esta manera, a nivel neuropsicológico, podemos inferir que las partes anatómicas cerebrales, como es el lóbulo orbitofrontal o áreas de 10 a la 14 y 47 de Brodmann, adicionalmente, esta parte de la corteza recibe aferencias de otras partes, como por ejemplo la amígdala, sistema límbico, cíngulo anterior, entre otras. Estas comienzan a tener afecciones debido a que un conjunto de determinados neurotransmisores están inhibiendo o excitando los impulsos nerviosos que tienen repercusiones sobre el comportamiento del paciente.